Uf, suena el despertador cuando aún es de noche, bien temprano, ¿verdad? Te levantas y, claro, ya lo tenías todo listo. Las zapatillas, la ropa y el reloj preparados desde la noche anterior. Además, cenaste ligero porque hoy toca meterle caña a los kilómetros. Justo mientras te estás atando los cordones, alguien de tu familia, que simplemente no logra entender de qué narices vale tanto esfuerzo, te suelta esa pregunta: ¿y por qué corres? Sales a la calle, empiezas a entrenar, y esa duda se te queda resonando en la cabeza. Y es que, ¿quién no se la ha hecho a sí mismo, muchísimas veces, sintiendo que muere de cansancio y empapado en sudor? Es una pregunta que, en el fondo, nos hacemos muchos. La verdad es que, a día de hoy, hablar de que el running es una simple moda es un error garrafal. Hay gente que no lo practica y se imagina que es un hábito pasajero, una especie de boom puntual. Piensan, con esa visión un poco corta, que será como aquellas canchas de pádel que proliferaron en los años 90. Es más, cansados de los dichosos cortes de tráfico por cada carrera o de ver a los corredores invadiendo los parques, casi desean que esta locura se acabe pronto. Pero no es así. El running, y esto es fascinante, es un deporte que lleva creciendo sin parar desde hace ya 3 décadas, y su popularidad sigue subiendo de tal forma que tildarlo de moda es totalmente desacertado. Además, es un deporte que se practica cada vez más y, lo que es aún más importante, con mayor intensidad. Ha ganado adeptos, carreras y sponsors a un ritmo vertiginoso. Piensa en esto: ha pasado de ser esa disciplina reservada para atletas olímpicos en la pista de atletismo a un auténtico hobby de masas, que se practica literalmente en la esquina de tu casa. De hecho, da igual la ciudad, el pueblo o el rincón al aire libre, todos cuentan con su grupo de corredores, sus mallas fosforescentes, sus eventos semanales y sus grupos de entrenamiento. Hoy en día, casi no pasa un fin de semana sin que haya alguna carrera. Las hay para todos los gustos y niveles. Tienes carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 250 kilómetros, carreras épicas de montaña, carreras urbanas, nocturnas, diurnas, incluso en temperaturas bajo cero. Y para hacerlo más divertido, existen pruebas con disfraces y, sí, hasta carreras nudistas. Y es que, el crecimiento de esta actividad ha venido de la mano de una industria colosal que se mueve a su alrededor. Si tú eres un runner fanático y quieres tener todas las maravillas que ofrecen las marcas, ya no basta con aquel short minúsculo y la camiseta de tirantes que usaban los atletas de antaño. Ahora puedes conseguir zapatillas para correr de trail o de asfalto, con amortiguación de última generación, calzas técnicas, cinturones de hidratación, relojes inteligentes, auriculares Bluetooth, primeras capas térmicas, mochilas de agua, luces reflectivas, geles energéticos, cintas kinesiológicas, lentes de sol y hasta mangas para calentar los brazos. Seamos sinceros, es un mercado inmenso que jamás existiría sin un público tan amplio. ¿Necesitas pruebas de este auge? Mira los números. La participación en maratones subió un increíble 47% en hombres y un 57% en mujeres entre 2008 y 2018. Basta con ver la evolución de la Maratón de Buenos Aires, que en 1984, cuando empezó su etapa moderna, tenía solo unos cientos de participantes y hoy roza los 10.000 corredores, siendo la más grande de Latinoamérica. O la icónica Maratón de Nueva York, que comenzó en 1970 con solo 127 valientes y solo 55 la terminaron, y para 2019 ya sumaba 53,1520 corredores. Esto, además, ha revolucionado la economía. Nike, por ejemplo, pasó de facturar unos 15.000 millones de euros en 2010 a 31.000 millones en 2018, y Adidas de 13.000 a 21.000 millones. Así que, la gran pregunta es, ¿qué demonios explica este crecimiento? ¿Por qué el running ha triunfado tan abrumadoramente como entretenimiento, por encima de deportes más visuales como el baloncesto, el tenis o el fútbol?
La verdad es que ni siquiera los que lo practicamos solemos sentarnos a ver cómo acaba una final de atletismo o una prueba de 800 metros. Entonces, ¿cómo es posible que el running, ese deporte que nos daba tanta pereza en el instituto, se haya convertido en algo que sentimos la necesidad vital de practicar a diario? Para intentar desentrañar esta explicación, tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo. Sin lugar a dudas. El running es el primer deporte de la historia que practicó la humanidad, nuestros ancestros. Es lógico, es difícil imaginar a los humanos primitivos jugando a otra cosa, y es que correr era una actividad de vida o muerte, esencial para cazar o para huir de los depredadores. Cuando pensamos en lo que nos hace especiales, siempre decimos que es la inteligencia. Pero, además, nuestra habilidad para correr es, en realidad, una especie de superpoder oculto. Cuando hablamos de carreras de resistencia, podemos batir a prácticamente cualquier animal del planeta. Un estudio de 2006 confirmaba esto: los humanos somos capaces de superar a caballos, perros, hienas o lobos en distancias largas. ¿Y a qué se debe esta fantástica ventaja? Pues, primero, a que nuestro cuerpo y músculos están diseñados de forma óptima para correr. Segundo, a cómo nuestro organismo gestiona y economiza la energía de la mejor manera. Y tercero, a nuestra arma secreta, nuestro sudor. El sudor nos permite correr y refrigerarnos al mismo tiempo. Mientras que un perro, por ejemplo, tiene que jadear para eliminar el exceso de calor, o los camellos sudan, pero de forma menos eficaz, sobrecalentándose demasiado rápido y perdiendo velocidad, el ser humano puede seguir corriendo sin detenerse, regulando su temperatura a través de la transpiración. La acción de correr como competición tiene raíces profundas. Ya desde el inicio de la historia encontramos carreras ligadas a celebraciones religiosas en lugares tan diversos como el Imperio Romano, Egipto y África. Pensemos en los Juegos Tailteann, un festival deportivo irlandés que se remonta al 1829 a.C., una de las primeras pruebas documentadas. Un ejemplo precioso de cómo correr estaba relacionado con la salud era el Festival de Sed en Egipto, una ceremonia que decidía si el faraón era apto para seguir reinando al cumplir 30 años en el trono. Lo llevaban a una pista de atletismo y debía correr tan rápido como pudiera, demostrando su capacidad física para gobernar. Y esto lo repetía cada 3 años. Pero si hablamos de correr e historia, un lugar es inevitable: Grecia. Desde el 776 a.C., en los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ya hay constancia de carreras de velocidad. La culminación de estas carreras a pie es, sin duda, la maratón. Su leyenda nace con Filipides, quien supuestamente corrió 246 kilómetros hasta Esparta para pedir ayuda contra los persas. Más tarde, tras la batalla, fue enviado desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria. Se cuenta que recorrió la distancia sin parar y, al llegar, solo pudo exclamar: «Hemos vencido», antes de desplomarse y morir. Para conmemorar estas gestas, se celebra la Espartatlón de 246 kilómetros y la mundialmente famosa maratón. Por cierto, hablando de hitos, no podemos olvidar que la maratón de Boston, la más antigua de las Major desde 1897, estaba reservada solo a hombres. Pero en 1967, Kathrine Switzer cambió la historia para siempre al inscribirse de incógnito. No solo corrió desafiando a los organizadores que intentaron detenerla, sino que terminó la prueba, batiendo a muchísimos hombres. Fue un momento crucial para la igualdad de las mujeres en el deporte, y prueba de ello es que en 1984 se incluyó por fin la maratón femenina en los Juegos Olímpicos. ¡Qué maravilla! Toda esta historia nos hace pensar en atletas profesionales y figuras casi inalcanzables. Pero la verdad es que el running, que ni siquiera tenía ese nombre, era tan extraño hace solo 50 años que el público general necesitaba que se lo explicaran. El Chicago Tribune, por ejemplo, dedicó una página entera a explicar en 1968 el jogging, la nueva ruta hacia el fitness. Imagínate esto:
Ese mismo año, en Nueva York, multaron a un corredor por usar ilegalmente una carretera para fines pedestres. Y en Connecticut, a recruiters lo persiguieron 5 coches de policía. Pensaron que estaba cometiendo un delito por simplemente salir a entrenar. Correr, como distracción para la gente de a pie, era atípico. Pero los años 70 lo cambiaron todo, marcando el inicio de esta afición masiva, a la par que la fabricación de ropa y eventos deportivos se ajustaba a la demanda. Fue entonces cuando empezamos a hablar del boom del running, un fenómeno que, honestamente, no ha parado. El running se puso al alcance de todos y llegó para quedarse. ¿Las razones? Varias, y muy potentes. La victoria de Frank Shorter en la maratón masculina de 1972, la primera de un estadounidense en 64 años, fue clave. Fue televisada e inspiró a una nación entera a calzarse las zapatillas. Además, atletas como Shorter y el inconfundible Steve Prefontaine, casi una leyenda en el atletismo, se convirtieron en celebridades. Prefontaine, con su carisma arrollador y sus frases afiladas, consiguió que los medios prestaran mucha más atención a nuestro deporte. Por si fuera poco, las publicaciones lo avivaron. En 1977, el exitoso libro de Jim Fixx, el libro completo del running, hablaba no solo de los beneficios físicos, sino de los psicológicos de correr. Es que la fiebre era imparable. No obstante, los mayores impulsores del running como pasatiempo fueron 2 entrenadores, Bill Bowerman, Estados Unidos, y Arthur Lydiard, Nueva Zelanda. Bowerman, que entrenó a 31 atletas olímpicos, fue cofundador de Blue Ribbon Sport en 1964, esa pequeña empresa que, 7 años después, cambiaría su nombre por el que todos conocemos, Nike, el gigante mundial. Pero la inspiración venía de lejos. En 1962 conoció en Nueva Zelanda a Arthur Lydiard, un visionario que difundió la idea de correr por simple salud, de mantenerse en forma y motivado mediante clubes de atletismo. De hecho, él fundó en los 60 lo que se considera el primer club popular de corredores. Bowerman importó todas esas ideas a Estados Unidos, publicando artículos y, junto a un cardiólogo, el influyente libro Jogging en 1966. Divulgó la necesidad de mejores zapatillas y la maravillosa idea de correr en grupo, enfatizando que esto era algo al alcance de cualquier persona. Correr dejó de ser algo exclusivo de la élite. Había nacido el running. El primer gran boom se gestó en Estados Unidos durante los 70 y 80. Claro, por aquel entonces no existía Internet, así que las modas tardaban mucho más en cruzar frontera. A Latinoamérica, por ejemplo, empezó a llegar con fuerza a finales de los 90 y principios de los 2000. Dejó de ser solo un boom pasajero para transformarse en una actividad global, donde la gente se inspira y motiva mutuamente. Y si aquel primer auge de los 70 involucró a unos 25 millones de personas solo en Estados Unidos, el crecimiento reciente, magnificado por las redes sociales, ha superado con creces esa cifra, con estimaciones de 200 millones de personas en todo el mundo que han empezado a correr en los últimos 5 o 10 años. Además, los eventos no paran de crecer, carreras con números de récord, entradas agotadas en horas y organizadores con sitios web colapsados. Ahora, para darle un toque diferente, puedes correr mientras te salpican con pintura, o hacerlo en la oscuridad con pequeñas luces, o incluso vestido como si fueras a una boda. ¿Cuáles son los pilares de esta popularidad masiva? El más obvio es su accesibilidad. No tienes que coordinarte con un equipo ni necesitas oponentes. Puedes salir cuando te dé la gana. Y, la verdad es que, es relativamente barato. Para empezar, solo necesitas unas zapatillas decentes y ropa cómoda, sin cuotas ni grandes inversiones. Tampoco consume demasiado tiempo, con 30 a 60 minutos al día es suficiente para mantenerte en forma. Pero es que sus beneficios para la salud son innegables. Es el método más fácil para perder peso, mejorar tu capacidad cardiovascular y respiratoria, y fortalecer tus huesos. Y,
Atención, es crucial para nuestra salud mental, siendo recomendado como terapia efectiva para combatir el estrés, la ansiedad o la depresión. Además, el factor social es muy atractivo. Los grupos de corredores, las carreras que se sienten como auténticas fiestas, y la difusión en redes sociales han revitalizado este deporte. Ya no se trata solo de la competición, es un momento de recreación con amigos, de charlar mientras entrenas. Es un medio precioso para forjar nuevas amistades, compartiendo viajes a carreras o el famoso after running. Volviendo, entonces, a esa pregunta que resonaba en la mañana, ¿por qué corremos, de verdad? ¿Qué sentido tiene dedicar tanto tiempo a algo que no ofrece retribuciones económicas? Un estudio de Adidas a 6.000 corredores reveló algo conmovedor. El 87% dijo que el deseo de ser el más rápido ya no es lo principal. Corren, en cambio, enfocados en la transformación y el mejoramiento personal. Sus razones son mucho más profundas, ligadas a la salud mental y a esa necesidad imperiosa de desconectar de la rutina diaria. Intentar encontrar una única explicación para correr es tan personal como preguntarse por qué vivimos o qué nos hace felices. ¿Es por superación? ¿Por salud? ¿Para matar el tiempo? Sí, todo eso y mucho más. Corremos, sencillamente, porque podemos. Corremos para vencer, para superar distancias, para ganarnos a nosotros mismos. Corremos porque esas calles están ahí, esperándonos, con la suerte de que encontraremos a otros a nuestro lado. Corremos por correr, y la verdad es que hace mucho que aprendimos que la meta ya no es lo que más importa.